Bienvenidos, que Dios les bendiga, un gusto en saludarles. Estoy en esta oportunidad con un amigo y hermano en Cristo, nuestro hermano Gustavo Micheli, desde la provincia de Misiones, República Argentina. Gustavo, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por compartir este tiempo conmigo y contento de poder estar reunido. Buenísimo. Es una ocasión especial para gloria de Dios, porque, como veníamos hablando, nos vas a presentar un estudio acerca de la deidad, ¿verdad? Esa es la idea, poder expresar un poco, no solo el estudio, sino también un poco la experiencia personal al respecto de este tema. Bien, buenísimo. Esta va a ser una introducción, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo vas a desarrollar? vamos a tratar de ir por partes, es un tema amplio que se presta un poco a distintas interpretaciones. Vamos a aferrarnos a los tres grandes libros que se nos aconseja que debemos utilizar para estudiar la Biblia y sus temas, que puntualmente uno es la Biblia, el otro es la naturaleza y el otro es la historia. Entonces vamos a tratar de discurrir por esos tres libros, ¿sí? Los tres grandes libros, para poder enfocarnos sobre todo en la verdad, más que en el error, y al enfocarnos en la verdad, tratar de descubrir el error en la comparación. Bien, perfecto. Gustavo, ¿te parece si iniciamos con una oración? Pero sí, por favor. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu santa presencia, amado Dios, en el buen nombre de Cristo Jesús. Primeramente, Señor, rogamos por el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, que nos ayudes a reconocerlas, Señor, y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a entregar ante ti todos nuestros defectos. Señor, en esta ocasión pedimos la guía de tu Santo Espíritu para poder desarrollar este tema de suma importancia. Te pedimos, Señor, que seas con el hermano Gustavo y que lo dirijas. También te pedimos, Señor, por las almas que escucharán este tema, para que todos podamos ser instruidos para gloria de tu nombre. Todo esto te lo rogamos y te agradecemos en el dulce, santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver. Bueno, eh, ¿puedo comenzar mi presentación? Si me permitís, compartir pantalla. Sí, adelante, Eh, especial. vamos a partir desde aquí. A ver. Ahí se está observando, ¿no? ¿Ya? Ahí se observa bien ahí. La deidad. Muy bien. La deidad, muy bien. Necesitamos hacer algunas aclaraciones o un marco de referencia, porque me pasó que en una presentación que hice hace poco, en el nerviosismo, porque, insisto, no es un tema fácil, omití esto que voy a aprovechar la oportunidad, que es que, si bien la divinidad es un tema que escapa a la mente finita del hombre, ¿sí? Vamos a ver cómo a través del tiempo han habido inconvenientes, sería erróneo tratar de definirla o expresarla con algún ejemplo terrenal o que podamos palpar. Entonces, algunos de los axiomas que debemos manejarnos es que el término más exacto sería la deidad o la divinidad, términos bíblicos, ¿sí? Por encima de algunos otros que son mucho más comunes, ¿sí? Entonces, la deidad. Otro concepto que debamos tener como punto de partida es que bíblicamente reconocemos que la existencia de un Padre individual, ¿sí? Un ser individual, todopoderoso, ¿sí? Al Hijo, ¿sí? O conocido como la segunda persona de la deidad, y en términos terrenales a Cristo, el ungido, el Salvador. Y el tercer elemento de esta deidad es el Espíritu Santo, también un ser personal, individual, todopoderoso, independiente de los otros dos,
pero voluntariamente, ¿cómo podríamos decir? Subordinado a la tarea o al trabajo que en conjunto los tres han aceptado hacer por la salvación del hombre. Ese sería nuestro punto de partida. No va a ser nuestra tarea tratar de definirlos, sino de ver lo que la Biblia nos ha revelado y en base a eso poder detectar los errores que tristemente cada vez son más o van haciendo más ruido a nuestro alrededor. En este tema, yo te voy aquí a señalarles puntualmente, ¿sí? La deidad, voy a avanzar un poco más aquí, ¿sí? A través de este estudio vamos a tratar de recorrer todos estos temas para poder afianzar el concepto y poder detectar dónde aparecen los errores, de los cuales muchos, consciente, inconscientemente, voluntariamente, dan lugar, ¿sí? Pero bueno, estos son los temas que trataríamos a lo largo de esta serie de videos que vamos a compartir con ustedes. Pero quisiera ir un poco al origen de este estudio en particular, no del personal. Y hace poco se me fue ofrecido hacer la presentación al respecto de este tema. Y con aquel hermano y amigo que me propuso esto para presentarlo en una sociedad de jóvenes, se nos ocurrió, pensamos se nos ocurrió a nosotros, pero reconocemos que el Señor puso eso en nuestro corazón, el tema de hacer una encuesta. Y creo que me gustaría empezar por acá para ver también como institución, como iglesia, como comunidad de hermanos estábamos parados, ¿sí? No para sacar ventajas, sino para ver una fotografía de la realidad, ¿sí? Entonces, aprovechando la tecnología, nos hicimos esta encuesta anónima, como bien lo que más quisimos resaltar era que era completamente anónima. Y también estuvimos luchando con el tema de ser lo más imparciales posible, sin despertar algún tipo de, ¿cómo se diría?, prejuicio, cosa que no fuimos muy efectivos. Entonces, bueno, generamos una serie de preguntas y quisimos compartirlas. Y bueno, ustedes pueden observar ahí en pantalla una amplia aceptación. Esperábamos algunas más, pero bueno, nos ayuda. Recordemos que en términos de estadística y todo lo demás, un muestreo, o sea, tomando una pequeña porción, es valedero para proyectar hacia la gran masa de hermanos con la que podemos llegar a tener relación, ¿no? O juntarnos. También nos muestra un pensamiento general de cuál es la gama de pensamientos o de creencias al respecto de distintos temas hay en lo general, al menos de nuestra iglesia, ¿no? Claro, ¿en qué posición estamos parados, verdad? Claro. Siempre utilizo, para que tengamos un ejemplo clásico, observen que cuando hay unas elecciones de presidente, gobernador, existe lo que se llama el boca de urna, que se pregunta a distintas personas, pocas, ¿sí?, al que quiere responder, cuando van saliendo del lugar donde ejercieron su derecho, ¿no?, el colegio, o donde les tocó votar. Y ese boca de urna, que es preguntar a una persona aquí, una persona allá, da una tendencia del pensamiento general de la población, ¿no? Y a veces ese boca de urna, que se pueden preguntar 10, 20 personas en una escuela donde votaron miles, difiere prácticamente o muy poquito en el porcentaje de acierto, pero sí marca la tendencia. O sea, si ya hay un candidato ganador, ese boca de urna, ¿sí?, difiere, o casi no difiere, sería la realidad, no difiere con el resultado final, ¿sí? Si hay un favorito y se va preguntando a las personas, el resultado final coincide con ese boca de urna. Por eso las estadísticas suelen ser un muestreo de pocas personas, pero ya da una señal de qué piensa la gente a nivel general. Entonces, esta encuesta queríamos eso, ver dónde estábamos parados con respecto a las creencias, ¿no? Más que hay tanto viento de doctrina dando vuelta en esta época.
situación que estaba profetizada, ¿verdad? Entonces, entre las preguntas nos encontramos desarrollamos algunas, ¿sí?, para observar qué piensan nuestros hermanos, ¿sí? Una de las primeras preguntas era al respecto de si teníamos, ¿sí?, si podíamos, si conocíamos la diferencia. Voy a ir a la respuesta más fácil acá. Entonces, ahí ya podemos observar. ¿Conoce usted la diferencia? Esta es la palabra clave. La diferencia entre el concepto de deidad, puntualmente adventista, porque también es un concepto que ¿cómo sería? Nos distingue de otras denominaciones. Claro, nos distingue y debería identificar de otras denominaciones. Y evidentemente observemos que es el concepto adventista de la deidad versus el concepto católico de la Trinidad. Y aquí vemos una diferencia bien marcada, o sea, ya la forma de definir esta doctrina debía marcar la diferencia con todo el resto. Satisfactoriamente hemos visto que hay un importante porcentaje de las respuestas que en principio nos señala que podría estar más cerca o conocería la diferencia de estos dos elementos. Entonces, bueno, empezamos a tener un índice, por así decirlo, marcando una tendencia hacia lo más acertado, ¿sí? Pero no solo era esta, sino que una gama de preguntas que iban entrelazadas, ¿no? Nuestra siguiente pregunta, ¿sí?, antes de avanzar, me gustaría, ¿sí?, que utilizamos deidad como un término más acertado versus la Trinidad por sus orígenes. Insisto, la deidad es un término bíblico, ¿sí? Deidad o divinidad es un término bíblico, y Trinidad, ¿sí?, puntualmente es un término acuñado por la Iglesia Católica, originado en sus, ¿cómo se dice?, en sus más reconocidos representantes. Por eso es esta diferencia. Aunque en términos coloquiales se suelen utilizar intercambiados, o se utiliza más el término católico, pero la realidad es que nosotros debiéramos tender siempre a la perfección. Entonces, si tenemos para elegir, siempre tenemos que optar por lo que se acerque más a la verdad. Esa sería la realidad, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a aprovechar, o el título de este estudio es la deidad, puntualmente. Ahora, la segunda pregunta tenía que ver con el conocimiento por así decirlo, el origen del elemento contrario, no solo a la Trinidad católica, sino al concepto de tres seres celestiales que trabajan en favor de la humanidad, ¿sí? Y eso estaba representado en aquel momento, alrededor del año 4 de nuestra era, ¿sí?, muy cerca del edicto de Constantino, del término de arrianismo, que tiene un concepto bastante distorsionado de la realidad bíblica. Acá vemos que, si bien el mismo conjunto de personas que contestaron la pregunta anterior, que sí conocían la diferencia entre un término y otro, pero aquí aparece una aparente contradicción, porque no se conoce el término arrianismo, ¿sí?, que puntualmente es uno de los elementos que viene a ensuciar el tema de la diferencia entre deidad y Trinidad, ¿sí? El concepto arrianismo, que ya lo vamos a estudiar un poco más adelante, aunque sin ahondar mucho, pero el concepto arrianismo señala que Jesús tuvo una existencia o un inicio en su existencia, o sea, ataca, entre otras cosas, directamente contra la eternidad de la segunda persona de la divinidad, de Cristo, ¿sí? Entonces, fue uno de los elementos por los cuales fue ampliamente combatido en su momento y declarado herético, ¿sí?, por la Iglesia oficial, o sea, en el siglo IV. Pero eso, lejos de fortalecer la deidad,
vino a fortalecer el concepto católico de Trinidad. Entonces, lejos de fortalecer la verdad, vuelvo a insistir y a repetir, vino a fortalecer el error. ¿Por qué? En aquellos momentos lo que se conoce como la Iglesia Católica estaba en su momento de formación, y entonces el concepto de Trinidad fue defendido por los referentes de aquel momento, y ahí fue ya calando en la mente de las personas hasta llegar a nuestros días y casi oscurecer o eclipsar el término correcto. Bien, entonces el desconocimiento de algunos términos también permite que el error entre, ¿sí? por lugares en los que no está la guardia bien firme. Ahora, en nuestra tercera pregunta, ¿sí? Y algo que por ahí choca contra las mentes de forma interesante, es precisamente cuando hicimos esta pregunta, ¿no? Si considerábamos que Jesús siempre, y este es un término, siempre fue hijo. No sé, Sergio, si vos habías tenido algún tipo de contacto con esto antes. Sí, por supuesto, es algo que también se habla, que en algún punto uno también lo pudo haber pensado o creído, ¿no? Depende de la información o la instrucción que ha recibido. Sí, sí. Claro. Bien, es algo que se acepta comúnmente. O sea, es aceptado, incluso observemos que en la pregunta aquí tenemos de 87 preguntas, a excepción de una que respondimos nosotros, desde que sería por ahí la respuesta más acertada, conforme a la Biblia, que nosotros incluimos en estas respuestas, de 86 preguntas, ¿sí? el 11% solo consideró que Jesús no fue siempre hijo. O sea, la amplia mayoría, ¿sí? La amplia mayoría, casi un 90%, o sea, podríamos decir de 10, 9 personas, si lo pudiéramos llevar hasta 100, ¿sí? Considera que Jesús siempre fue hijo. Y es un dato curioso porque no es la realidad que la Biblia nos enseña. Y es aquí donde muchos de los que quizás escuchen este estudio puedan llegar a replantearse si realmente habían estudiado el tema en profundidad. Si tengo que dar una respuesta aquí, y creo que vamos a tomar unos minutos, es que no siempre fue hijo, ¿sí? Sino las promesas del Antiguo Testamento no estuvieran referidas a que el hijo de David iba a ser reconocido como hijo de Dios, ¿sí? Ahí te pido, Sergio, mientras yo avanzo un poquito, si me puedes ayudar con los versículos de la promesa que le hace Dios a David al respecto de que va a obtener un hijo para siempre en el trono, ¿sí? O alguna de las promesas en Isaías, de que se nos dará un niño, ¿no? Creo que es Isaías 9, ¿verdad? Si me ayudas con esos dos textos, te lo agradecería. Entonces, Dale. sí, yo voy a aportar, mientras tanto, el de Apocalipsis capítulo 12, porque quisiera ya empezar a llamar algunos versículos que sean nuestros testigos. En Apocalipsis 12, versículo 5, ¿sí? Dice algo muy interesante el libro. Apocalipsis 12:5 dice así. Dice, recordemos que aquí se está dando una profecía que en términos temporales está ambientada puntualmente en varios eventos confluyen aquí, ¿sí? El surgimiento como imperio de Roma, que ha sucedido poco tiempo antes del nacimiento de Jesús, ¿sí? El cumplimiento de las 70 semanas, donde iba a venir, estaba propicio el tiempo en que estaba determinado cierto periodo para el pueblo de Dios, ¿sí? Y Apocalipsis 12 encaja en ese momento, ¿sí? Y está hablando así, ¿no? Entonces dice, y ella dio a luz un hijo varón, el cual regirá a todos los gentiles con vara de hierro, ¿sí? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Y quienes hemos estudiado un poco más sabemos que el versículo 6, donde habla de la mujer huyó al desierto, tiene que ver con el periodo que viene después de la muerte de los discípulos, ¿sí? Y algunos lo señalan un poco más al siglo XVII con la migración de los protestantes al Nuevo Mundo, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en el versículo 5. Y entonces ella dio a luz un hijo varón, el cual habrá de regir a todos los gentiles con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es el momento en que, al nacer, ¿sí?, tomar forma de ser humano, la deidad se convierte en un hijo de Dios, o en el hijo de Dios, ¿sí?, puntualmente. Entonces, antes no podría ser hijo desde la eternidad, porque evidentemente el concepto de padre y de hijo quiere decir que uno, aunque sea por una fracción de tiempo, precede al otro. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Jesús es eterno, es el alfa y es el omega. Eso es lo que quiere decir, no es que tuvo un principio y un fin, sino es que es el inicio, o está antes que el inicio y está después que el inicio. ¿Sí? ¿Tenés alguno de los versículos que te señalé, Sergio? Sí, puedo leer 2 de Samuel, el capítulo 7, Por favor. Pacto de Dios con David, desde el versículo 8 hasta el 16, ¿te parece? Sí, por favor. Bien. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te dará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Amén. Bueno, podemos observar, aunque la profecía coincide a la perfección con la vida del rey Saúl, pero sabemos que en términos proféticos todo lo que la Biblia habla está haciendo referencia al reinado eterno de Cristo. Pero Salomón no puede reinar eternamente. E incluso la profecía señala muy curioso, dice: después de ti levantaré de tus lomos uno y estableceré su reino para siempre. No tenemos otra referencia que el reinado de Cristo por la eternidad como Señor del universo, ¿verdad? Después tenemos algunos otros versículos solo para que queden reflejados, como por ejemplo Apocalipsis 2:27, donde dice que el mismo Señor regirá con vara de hierro, ¿sí? Apocalipsis 12:5, que ya mencionamos, Apocalipsis 19:15, donde también señala el texto que dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a los gentiles, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, cuando vemos Apocalipsis 12:5, de que Dios acepta a un ser humano,
como su hijo, ¿sí? Es porque no solo porque está cumpliendo su promesa, sino que también lo engendró él. Palabra complicada, ¿no?, para utilizar, sino que cuando sabemos que el Espíritu Santo visita a la joven María, le dice que el Espíritu de Dios le va a cubrir y el santo ser que lleva en el vientre será llamado Hijo de Dios. Algo interesante es que hasta ese momento ese título de ser hijo de Dios no se puso sobre los lomos de ningún otro ser que haya caminado en esta tierra. ¿Sí? Entonces, para definir esto, Cristo no siempre fue hijo, sino que estuvo al lado del Padre, ¿sí?, y tomó forma de siervo, y entonces a partir de ese momento es que comienza a establecer ese título o a ejercer ese título como hijo de Dios. Ahora, eso es parte del plan de la redención, ¿verdad, Gustavo? Es como el misterio de la piedad. claro, sí, bueno, es precisamente uno de los elementos muy curiosos, es que la mente finita no alcanza a comprender y no ha sido revelado el misterio de la encarnación. O sea, cómo dejó de ser igual a Dios y de repente nació como un pequeño bebé indefenso, ¿sí?, en este mundo de pecado y de desastres, ¿no? Los mismos nos planteamos a veces el misterio de la iniquidad, ¿no? Cómo, siendo Dios un ser tan perfecto, un elemento de su creación como Satanás pudo dar origen a toda esta situación. Cosas que van a ser reveladas en el futuro, ¿no?, cuando tengamos la gracia de poder caminar en el mar de cristal. Entonces, insisto, lejos de poder definir claramente algunos conceptos, lo que queremos establecer es cosas que están reveladas, que nos puedan servir para contrarrestar el error. Ahora, esta pregunta fue puesta muy a conciencia porque precisamente lo que está en contra de la deidad, atacando la eternidad del Hijo, y ya incluimos otro concepto, la no existencia o la existencia individual del Espíritu Santo, es precisamente señalar que desde la eternidad Jesús fue un hijo, ¿sí? No fue creado, pero fue engendrado. Pero eso nos da el síntoma o la señal de que tuvo, aunque sea una fracción de segundo, un poco menos de tiempo que la existencia del Padre. Y eso atenta contra la eternidad del Hijo. Entonces, si bien entre la mente de nuestro pueblo está arraigado esto de que siempre fue hijo, la realidad cuando vamos al estudio bíblico quiere decir que no siempre fue así. Ahora, ahí también complica un poco la situación cuando permanentemente se nos está hablando del Padre y del Hijo, pero lejos de ser algo literal, ¿sí?, lo que se nos está utilizando el tema de Padre e Hijo es precisamente para poder identificar el rol de cada uno, ¿sí?, en la salvación del hombre, ¿sí? Recordemos que cuando Jesús caminó por esta tierra señaló que su Padre era quien le indicaba todo lo que debía hacer, ¿verdad? Bueno, precisamente porque él, en términos terrenales, tenía un Padre, y ese Padre había sido, evidentemente, la deidad, ¿no? E incluso fue un tema que los apóstoles, todas las cartas de los apóstoles, sobre todo la de Pablo, uno de los temas en los cuales insisten es que precisamente era que el mundo terrenal, los seres humanos tenían que reconocerle como hijo de Dios. Por eso es que se hace bastante hincapié en la palabra de Dios al respecto de este tema. Bien, más allá de estos detalles, que posiblemente más adelante los podamos profundizar un poquito más de lo que hemos señalado ahora, el tema es señalar que aceptamos algo puntualmente sin haber profundizado en el estudio. Y eso también nos muestra también cómo a veces somos crédulos a ciertas cosas sin hacer nuestras investigaciones. Ahora, la cuarta pregunta, ¿sí?, estábamos en la tercera, sí, en la cuarta, vamos a ir a la cuarta, también nos muestra, ¿sí?, este elemento que también estaba asociado a las anteriores. Recuerden que señalé que el arrianismo
y los que promulgan las ideas con sus curiosidades, ¿sí?, y agregados, tienen al menos dos objetivos: atacar la eternidad del Hijo de Dios, de Cristo puntualmente, y destruir también, ¿sí?, socavar la individualidad y la autonomía del Espíritu Santo. Y si bien esta pregunta nos dio cierta satisfacción, ¿sí?, de que la mayoría, ¿no?, así como la anterior, cerca del 90% de las respuestas que nos llegaron, de reconocer que el Espíritu Santo es un ser individual, personal, o sea, que tiene características de persona. No podemos decir su naturaleza, pero sí podemos decir cómo se expresa, cómo se mueve, su autonomía, y evidentemente todopoderoso. ¿Por qué? Y puntualmente porque el concepto de la Iglesia Católica respecto de la deidad es que precisamente el Hijo, entre otras cosas, y vamos a verlo más adelante bien detallado, ha sido un reflejo, ha sido creado, ha sido engendrado, o ha salido de Dios, ¿sí?, ha salido de Dios, ha tenido un inicio, y el Espíritu Santo es fruto de la relación entre el Padre y el Hijo, tergiversando muchos pasajes de la Biblia donde dice que procede del Padre, o el Hijo lo envía, todo lo demás. Entonces, aunque las respuestas estarían acertadas, pero lo que nos muestra estas 4 preguntas y la siguiente es nuestra verdadera situación, ¿sí? Entonces, voy a insistir, hay conceptos relativamente aceptados en forma correcta, pero la realidad es que si nosotros preguntáramos si se pudiera llegar a defender o explicar, es donde la mayoría de nosotros hace aguas, por decirlo, donde fallamos a la hora de poder expresar esas cosas. Entonces, el Claro, error... y de hecho, Gustavo, esos porcentajes que dan otra respuesta, o sea, respuesta negativa, ya claramente nos indica de que hay otros conceptos también dentro de la iglesia. Claro, hay otros conceptos. Entonces, eh, eh, claro, hay otros conceptos. O sea, hay una pequeña que obviamente uno tiene el derecho de pensar. Esto no es para juzgar a las personas. Simplemente estamos No, no, claro. observando ideas. Estamos juzgando ideas o doctrinas, no personas, porque todos hemos estado en el error, y por la gracia de Dios nos va llevando día a día a acercarnos más y más a la verdad. Entonces, que es un poco el objetivo de esto, es acercarnos, como dije, si tenemos que elegir, siempre tenemos que elegir lo que esté más cerca de la verdad, o lo que genere el mal menor, podríamos decir así. Entonces, la siguiente, o sea, observen que han sido puntuales las preguntas, y hemos tratado de ser imparciales. No hemos dicho esto es correcto, es incorrecto, si contesta que sí o si contesta que no, suma o resta punto. No, queremos conocer qué es, o la idea de esta encuesta era conocer dónde estábamos parados frente o puntualmente a este conjunto de doctrinas que se centran alrededor de la deidad. Entonces, insisto, es una respuesta favorable. La gran mayoría haya reconocido al Espíritu Santo como un ser individual. Observen que las palabras las elegimos cuidadosamente. Un ser individual, personal y todopoderoso. ¿Sí? La siguiente respuesta, o la pregunta siguiente, ¿sí?, era si se había recibido material, ¿sí? Y esto identificaba si fuera a favor o en contra. Observen que la palabra material es en ámbitos generales, ¿sí? Y esto también muestra que el tema es poco tratado, ¿sí? Quizás el que haya recibido materiales porque de un lado o del otro ha estado activo frente a este tema. Pero fíjense que tenemos una proporción de 2-1. O sea, tenemos un 60%, 63% de respuestas en las cuales no han tenido posibilidad de estudiar, o al menos algo más de lo que podrían haber escuchado, o incluso, datos que uno va teniendo así, incluso conceptos de la denominación o la religión a la que pertenecían antes, porque eso también es un dato interesante. Yo, por ejemplo, tengo
un pasado de aproximadamente 20 años de denominaciones evangélicas. ¿Sí? Entonces, quizás no, me pongo en los zapatos de otra persona, quizás no tuvo oportunidad de estudiar el tema, no se presentó, no estuvo incluido dentro de los estudios semanales que participamos todos, y tampoco tuvo alguien que le pudiera llegar a haber dado a favor o en contra de este tema. Eso quiere decir, y entonces, ¿qué queda uno? Viene o se suma a la membresía con un concepto de su anterior religión, por así decirlo, ¿no? Denominación, o donde el Señor lo haya llamado. Y es un dato bastante difícil de sostener en el tiempo, porque como hicimos un estudio, y creo que lo vamos a incluir más adelante, el tema de que todos debemos llegar a la unidad de la fe. Es necesario que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, de la verdad, porque la verdad es una, no distintas verdades que pudieran acercarse a lo que dice la Biblia. No, el conocimiento de la palabra de Dios es uno, y todos desde distintos lugares tenemos que tender a ese conocimiento, que es la unidad en la fe, o la unidad de la fe. Es en lo que todos debemos tener, o poder alcanzar el mismo concepto como Dios dice que son las cosas. ¿Sí? Y eso solo se da con el fruto del estudio guiado correctamente con la palabra de Dios. Bien. Entonces, esto nos muestra que hemos sido por ahí poco acertados, o hemos hecho poco énfasis en los estudios que preparan a nuestros hermanos para los bautismos, o para el bautismo propiamente dicho. Porque a estos conceptos suelen dejarse de lado, o como me gustó el otro día un concepto que escuché de un grupo de personas aquí en un país de Sudamérica que dieron inicio a un proyecto que se llama Estudios Post-Bautismo, donde se fortalecía a los nuevos bautizados para que no quedaran los estudios truncos, sino que siguieran conociendo de la verdad de Dios en forma constante. Entonces, si lo veo desde el punto de vista de la deidad, digo, bueno, es posible que el concepto opuesto no haya llegado todavía a ese grupo de personas. Pero si lo veo desde el punto de vista de la oposición, digo, todavía tengo un mercado donde trabajar. Entonces, estas respuestas marcan bien cómo está la cancha rayada, ¿verdad? Correcto. Sí, bien. Nuestra siguiente pregunta es interesante, ¿no? Porque dice que aquí nosotros debíamos identificar, ¿sí?, quién había tenido mayor participación activa, dice, el ser divino que más participa en el Antiguo Testamento, o sea, quien más ha tenido contacto con la humanidad, ¿sí? Y preguntamos con quién de los tres podía identificarlo, si con el Padre, si con el Hijo o el Espíritu Santo. Y la realidad es que aquí hay dos términos, o dos seres, ¿sí?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que deberían tener una permuta, ¿sí?, deberían ser intercambiados. Y ahí también damos con otro elemento muy interesante, que es que, por ejemplo, es el Hijo el que ha estado mucho más tiempo en contacto con la humanidad que el Padre, ¿sí? Y esto tenemos reflejos bíblicos, ¿sí?, y después lo vamos a tratar de aportar. El tema es que cuando Jesús llegó o comenzó su ministerio, cuando cumplió 30 años, si ustedes observan los evangelios sinópticos, dice constantemente que venía a presentar a quién, Cristo. ¿A quién quería mostrar a los hombres? Al Padre. Al Padre, exactamente. Incluso el texto dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Verdad? Texto que hemos escuchado bastante, creo que lo tenemos fresco en la mente. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y observamos la historia de Abraham, que dice que fue llamado por un ángel, por el ángel de Dios, y vemos a la historia de Jacob, que dice en la bendición a sus hijos, le dice que el ángel que me acompaña, que los bendiga, de ahí parafraseando, ¿no?, que los bendiga ahí en adelante, en el capítulo 49 del libro de Génesis,
Cuando vamos a la zarza ardiendo, dice que el ángel le hablaba a Moisés desde la zarza. Cuando vamos al libro de Josué, dice que el ángel con la espada desenvainada era el príncipe del ejército, ¿sí?, de Jehová. También era un ángel, ¿sí? O si salteamos unos cuantos años, vamos a la historia de Gedeón, donde también se le presenta y le habla un ángel. O si vamos a la historia de los padres de Sansón, Manoa y Jocabet, ¿sí?, perdón, y Mara, Manoa y Mara, que se les presenta cuando, y lo ven dos veces, lo ven al ángel, y el ángel les permite el ángel, un dato curioso, ¿no? El ángel permite que le adoren, cosa que ningún otro ángel en la Biblia lo ha permitido. Eso quiere decir que había un ser activo que no era el Padre, el que estaba siempre en permanente contacto con la humanidad. Sino el texto que sale de la boca del Señor Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o las palabras anteriores, a Dios nadie le vio jamás, ¿sí?, podríamos llegar a decir, un error. ¿Sí? Podríamos llegar a, incluso, si sacamos de contexto o separamos la Biblia de estos elementos que hemos señalado ahora, que la Biblia podría contradecirse, porque si el Padre estuvo activo en el Antiguo Testamento, ¿sí?, y ahora de repente vemos que Jesús dice que nadie le vio jamás, y hay una aparente contradicción, según lo que está en mis estudios, ¿verdad?, en mi mente. No es que la Biblia se contradiga, sino en lo que yo creo o lo que observo frente a esta respuesta. Entonces, Y Gustavo, el sí, famoso versículo donde Felipe también le pide a Jesús que le presente al Padre, ¿no? claro, exactamente, ¿sí? O sea, dice, preséntanos al Padre. Me han visto a mí, le dice Jesús. El que me vio a mí, vio al Padre, ¿verdad? Entonces, o incluso la respuesta que le da a los doctores de la ley: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, vemos que la Biblia es coherente, es lógica y nunca se va a contradecir, ¿sí? Por eso decía que esta respuesta también nos muestra como miembros de una denominación, nos muestra que estamos deficientes en el estudio, ya sea por problemas personales, o sea, individuales, o como conjunto de personas, ¿no? Entonces, nos va mostrando la situación en la cual estamos, ¿sí? Pero creo que la pregunta que avanza, ahora la siguiente, entonces, perdón, antes de avanzar quiero aclarar, entonces, el ser divino que más estuvo en actividad o en contacto con la humanidad en el Antiguo Testamento, en primer lugar es el Hijo, en segundo lugar iría el Espíritu Santo, y en participación, el que menos, el Padre, ¿verdad? Esa sería la respuesta más acertada. Hay una permuta en los valores, ¿sí? Por ejemplo, el Hijo debiera tener el 62%, el Espíritu Santo el 32% y el Padre un 6%. Hay un dato interesante porque el Padre habla muchas veces en el Antiguo Testamento y da indicaciones de que no se ataque al Espíritu Santo o que se obedezca al ángel que los va a acompañar, ¿sí? Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios en el capítulo 32 va a emprender su trabajo en el desierto, su peregrinar, la orden de Dios es que obedezcan al ángel que los acompañaba. Cuando estudiamos, vemos que en la columna de la nube, o en la nube, o en la columna de fuego, el que estaba siempre era el ángel de Dios. Y cuando traducimos la palabra ángel, es el mensajero de Dios, que tiene totalmente lógica con el Señor me ha enviado, ¿verdad? Que aparece tanto en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, no sé si aquí vamos, no, ¿cómo vamos de tiempo, Sergio? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien, vamos a avanzar una más. ¿Alguna duda hasta aquí? No sé si vamos muy rápido o complicado. ¿Algún elemento que necesite aclararse o avanzamos? Por ahora estamos bien. Bien, Avancemos. avancemos. Bueno, y aquí es donde la siguiente pregunta dice: si conocemos algún pasaje del Antiguo Testamento el que se identifique
al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo, y observemos que interesantemente hay un amplio porcentaje de que dice que sí, ¿sí? Y un pequeño porcentaje, curiosamente, a la inversa de la pregunta por medio hacia atrás, ¿sí? Otra vez tenemos esa diferencia entre un 62 y un 33 al respecto de cierto conocimiento, ¿sí? Esta es satisfactoria porque también nos ayuda a que, a pesar de nuestra deficiencia en el conocimiento, algunas herramientas tenemos para defendernos ante el error. No quiero profundizar mucho más acá adelante en esto porque lo vamos a ver mucho más en detalle, pero sí nos muestra esta situación. Lo mismo sucede aquí. Un dato interesante, y aquí sí quiero tomarme unos minutos para señalar es que durante mucho tiempo, y ahora voy a contarle un poco una experiencia personal, yo alguna vez lo había leído a este texto puntual, que ese sí te voy a pedir que lo busques, Sergio. Creo que lo leímos el otro día. ¿Lo tenés fresco? El del libro de Hechos. No participé en la segunda parte de ese estudio, pero vos, lo podemos encontrar. Sí, capítulo 7, y ahora te digo el versículo, para que lo tengas ahí marcado. Resulta que yo durante mucho tiempo, insisto, vengo de muchos años de una iglesia evangélica, y entonces yo tenía en mi mente, decía, bueno, cuando conozco la vigencia de los 10 mandamientos, vemos que en el Nuevo Testamento el cuarto, que es el mandamiento en esencia, no pareciera tan claro como debería, o tantas veces como debería, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno trata de compartir estas verdades, a mí se me hacía difícil poder identificar a Cristo con los 10 mandamientos completos. Esa es la realidad, porque si vamos a los textos de los evangelios, solo se mencionan los últimos 6. Padre y madre, robar, matar, ¿sí? Los que están directamente relacionados con el amor al prójimo. Pero de los 4 primeros, el Espíritu Santo o la inspiración hacia los discípulos mantiene cierto silencio, coherente cuando profundizamos un poco más respecto de la historia del cuarto mandamiento del sábado. Pero cuando uno trata de explicar las verdades con elementos del Nuevo Testamento, es donde uno no tiene esa referencia clara, ¿no? Así. Entonces, insisto, durante, ya decía, calculo 3 o 4 años, quizás un poco menos, quizás un poco más, yo estuve buscando este versículo. Pues yo lo leí alguna vez donde yo identifiqué al Señor Jesús con los 10 mandamientos. Y bueno, un día estábamos haciendo el año bíblico con nuestra hija y hacía un tiempo ya que había poco, la búsqueda no estaba tan intensa como en otros tiempos. Entonces, bueno, estábamos leyendo el libro de Hechos y lo que hacíamos era un día a la mañana y a la tarde leer un capítulo a la mañana y un capítulo a la tarde. Y bueno, entonces dimos con el capítulo 7 de Hechos. Es muy interesante porque ahí en el capítulo 7 está la historia de Esteban, ¿sí? Cuando es condenado a muerte. Y en su juicio, donde él se le permite tener la palabra, hace un repaso de la historia del pueblo de Dios desde Abraham hasta Cristo, ¿sí? Hasta casi ese momento en que él va a ser condenado a muerte. Y en el versículo 39, si no me falla la memoria, dice algo muy interesante. ¿Lo puedes leer, Sergio? ¿Puedes leer 38, 39 y 40 del libro de Hechos, capítulo 7? Sí, cómo no. Desde el 38 hasta el 40. Hasta el 40. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Nada más.
El primer versículo que señala Sergio ahí, dicen que Moisés estaba con el ángel que le dio las palabras de vida. Y observen que el rechazo de los 10 mandamientos en la época de Moisés fue lo que promulgó o propinó que el pueblo de Dios comenzara ya a apartarse de Dios, ¿no? Recuerden que Moisés bajó con los 10 mandamientos, el pueblo estaba de orgía y de fiestas, y entonces Moisés rompe los 10 mandamientos y tiene que repetirse la situación, ¿no? Y dice que se volvieron a los ídolos de Egipto. Entonces, en el Nuevo Testamento está este versículo puntual y claramente que nos muestra al ángel del Señor entregándole los 10 mandamientos a Moisés. Y ahí, si miramos que el mismo ángel era el que le hablaba a Moisés desde la zarza, y aquel que pasó delante de Moisés en el monte, el cual no le permitió que solo viera sus lomos, ¿sí? O el ángel que le hablaba desde la columna de fuego, y tantos otros pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento, podemos identificar que los 10 mandamientos, ¿sí? Están intrínsecamente reunidos con Jesús. Y eso le hace Señor del sábado, texto conocido, y eso nos lleva a Juan 14:15, donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque precisamente fue él mismo el que se los entregó al pueblo en forma escrita. Y ya se lo había señalado a Abraham en forma audible. Bien. Sí. De hecho, sí, Gustavo, al final del discurso de Esteban, sí, también podemos notar una gran claridad acerca de esto que estás mencionando en el versículo 50, 52, 53. 53. Sí, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿No? Exactamente. Entonces, yo personalmente encontré ese versículo y bueno, mi idea fue preguntarlo a ver si es bueno. Bueno, evidentemente no hay un versículo, es el que puedo identificar yo. Hay muchos otros que lo señalan, pero no tan claro como Hechos capítulo 7, versículo 38 en adelante. Entonces, si bien considero que hayan podido identificar este versículo o algún otro, observamos que dentro de nuestro grupo de hermanos hay casi un 40% que no puede o no tiene acceso a esta información, lo cual le ayudaría mucho a la hora de poder hablarles a otros de las verdades bíblicas. ¿Sí? La siguiente pregunta, y esta es la más contundente, ¿sí? La más contundente de esta primera parte, es que, observen, si bien han habido porcentajes bien cerca de lo que sería la verdad, pero observen que cuando hablamos de poder defender y fundamentar las respuestas con la Biblia en la mano, observen que estamos casi cerca de la mitad no pudiera llegar a hacerlo. Y aquí es donde el error se aprovecha. Porque recordemos que el error actual y aquellos que de alguna forma, directa o indirectamente, voluntariamente, involuntariamente, y tengo que hacer estas definiciones, conscientemente o inconscientemente promulgan el error, ¿sí? Es donde hacen, es su mejor arma. ¿Sí? Su mejor arma es esta, el desconocimiento de la Biblia puntualmente. Y ahora les explico por qué hago esta situación. Cuando se presenta el error, sucede lo mismo que cuando Jesús en la tentación. ¿Recuerdas? Pero pregunto en plural, pero Sergio, que eres mi interlocutor hoy. ¿Recordás cómo respondía Satanás a cada una o cómo tentaba Satanás a Jesús? ¿Cuál era la referencia? ¿O cuál era la herramienta que utilizaba? Trataba de hacerle dudar si era realmente hijo de Dios, ¿puede ser? Sí, muy bien, pero esa era sembrar la duda. Pero y utilizaba
utilizaba la palabra de Dios. Exactamente. Cuando Jesús respondió con un escrito está, ¿sí? Satanás dijo, bueno, vamos a utilizar esta herramienta. Dijo, bueno, escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está, ¿sí? Y escrito está, y escrito está. Entonces, esa herramienta que se utilizó en ese momento es la que también se utiliza hoy para defender posturas que se alejan de la verdad, ¿sí? Para defender puntualmente el error. Y también lo que se utiliza es algo que es de herramientas, de técnicas de venta, ¿sí? Ya en modo secular, que es, podríamos decir, un bombardeo de información, ¿sí? Y un pedido de una decisión rápida. Entonces, lo que se suele hacer es aportar versículo, 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 o en el caso que se utilice el espíritu y profecía, cita, 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 y entonces lo que el interlocutor o la persona que está recibiendo el material se ve bombardeado, valga la repetición de la palabra, ¿sí? Y no se deja tiempo para pensar o para analizar, para orar, y entonces se trata de fascinar, sería el término, al oyente. Y esas son técnicas que se utilizan para la venta, que es puntualmente tomar una decisión rápida basada en una experiencia, ¿sí? Entonces, cuando se presentan ciertos textos y se le da una, ¿cómo podría decirlo? Una explicación rápida, ¿sí? A veces quitándole el contexto o aislándolo de otros textos que refuerzan por ahí, los llevan a la verdad, ¿sí? Estás tomándolos en forma aislada y una constante bombardeo de información hace que a más de uno se mueva su fundamento. ¿Y cuál es el problema? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que hay un texto que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esta situación lo ha utilizado el error en toda la historia. Recordemos que en la Edad Oscura, la Edad medieval, una de las primeras cosas que se hizo fue apartar la Biblia del ser humano. Y el desconocimiento de la Biblia le dio la herramienta potente a aquellos que la podían utilizar en su favor, tergiversando la palabra de Dios. Y así es como muchas doctrinas erróneas están bien arraigadas en la mente de los hombres, ¿sí? Y es contra eso lo que el Señor, el Espíritu Santo puntualmente, tiene que batallar con esos conceptos arraigados y prácticas, ¿sí? Esos hábitos que por lo general son los más difíciles de, ¿cómo se dice?, de vencer. Entonces, el desconocimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, es el terreno fértil para que los errores entren en la mente de las personas, ¿sí? Entonces, a veces, Sergio, no sé si te ha pasado, que a veces cuando se presenta un error, ¿sí?, a veces inconscientemente lo aceptamos en forma rápida, pero cuando se nos presenta una verdad de peso, empezamos a buscar y empezamos a, ¿cómo se diría?, a esquivar, a buscar todos los peros, a meditarlo y meditarlo y meditarlo y negarlo, tratar de que desaparezca, pero cuando a veces llega un error, curiosamente lo abrazamos inmediatamente. No sé si te ha pasado o lo has podido observar. Siento un poco de vergüenza, pero sí, claro que sí, fue así. Me ha pasado Varias a mí veces. también. Sí, me ha pasado. O sea, es algo lógico, es un comportamiento del ser humano. Entonces a veces gastamos todas nuestras energías en resistir a Dios, ¿sí?, que quiere llevarnos a la verdad, y sin embargo, cuando se nos presenta algo que no sé, es otra cosa para destruirnos, lo compramos inmediatamente, por así decirlo el término, ¿no? Entonces, esta respuesta, que ya perdí la cuenta si era la octava o la novena, esta respuesta tira por el piso las anteriores. Porque yo puedo tener un concepto cercano a la verdad, pero si no lo puedo defender, ¿qué garantía tengo yo
o bajo qué seguridad estoy yo. ¿Eh? Porque es como una casa construida en la arena, como dice la parábola, ¿no? Porque no tengo seguridad. Cualquier persona con una muy buena memoria, con un argumento bien estudiado, que tenga un buen don de convicción, ¿sí? Que sea un buen vendedor de ideas, ¿sí? Y hábil en el manejo de la palabra de Dios, aunque sea para su propio beneficio, y voy a insistir, consciente o inconscientemente, tranquilamente puede hacerme dudar. Y en la duda reina el error. ¿Sí? Me gusta señalar al libro de Juan Bunyan, ¿sí? y recomiendo para que puedan leerlo, si lo pueden leer en versión digital, si lo pueden comprar bien, que una de las pruebas más difíciles que tuvo que atravesar Peregrino en su camino a la ciudad celestial fue el castillo de la duda y la desesperación. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos albergar o dar lugar a la duda, y lo que pudiéramos llegar así cuando se nos presentan alguna doctrina nueva o alguna situación particular que lleva a replantearnos si lo que creemos o lo que hemos estudiado es correcto como lo pensamos, es precisamente sentarnos a estudiar. ¿Sí? Yo siempre señalo esto, que hay tres formas de responder ante algo: dar un no rotundo, ¿sí? O sea, rechazar completamente lo que pudiera llegar a ser una verdad. Si es un error, mejor. Podemos dar un sí rotundo, ya sea una verdad o sea el error, pero también creo que la posición más sabia es el lo voy a estudiar. ¿Sí? Es un poco un testimonio de esta situación que me llevó a mí, de cuando se me presentaron o me vi donde se me presentó esta información, y la primera vez que se me llevó a pensar de esto, lo que propuse en mi corazón fue estudiar, y no estudiar de la mano de los hombres, sino estudiar de la mano de Dios. Pero lo voy a dejar para otra entrega, para que se pueda señalar. Entonces, bueno, yo creo que al respecto de la encuesta yo lo dejaría aquí, Sergio, como forma introductoria. Quedaron algunas preguntas, pero estas creo que serían las más relevantes. Después, avanzado el estudio, si se permite, podríamos mirar alguna de las otras 2 o 3 preguntas que quedaron, para apoyar o para reforzar un poco esto que hemos llegado hasta aquí. Lo bueno de esta encuesta es que nos pone también al tanto, ¿no? Al tanto de lo que sería la importancia de aprender bien lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Y sin vergüenza tampoco, o sin temor de declarar realmente en lo que uno está firmado. Y bueno, creo que el desarrollo va a ser muy interesante. Así es que recomendamos a todos los oyentes, los que puedan escuchar y ver este mensaje, que luego también continúen en el desarrollo del tema propiamente dicho. Y te pido, Gustavo, si podés darnos el título del libro de Bunyan que habías recomendado. Sí, se llama, lo voy a buscar para ser puntual, porque tiene un título interesante. Yo lo había encontrado, creo que era El viaje de peregrino, ¿puede ser? Sí, por eso quiero dejarlo, Sí. sí, quiero dejarlo puntual. Es viaje de peregrino de la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Pero Después lo podemos colocar en la descripción del video. Sí. Lo podemos encontrar ahí. Se llama, perdón, acá lo encontré: El progreso del peregrino. El progreso, ahí está. Del peregrino. De hecho, hay películas. Sí. Sí, hay un par de dramatizaciones muy bien hechas. Y datos así cortito, antes de finalizar: es el segundo libro más vendido de la historia, y le precede la Biblia. O sea, no es un libro menos importante, donde
acompaña la Biblia, una forma y muestra cuáles son los por donde tiene que el peregrino progresar, valga la redundancia del nombre, y todas las cosas que debe sortear, ¿sí? Es un lindo libro para acompañar a la lectura de la Biblia, para poder llegar al cielo, ¿verdad? El progreso del peregrino. Amén. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo y estaremos pendientes para seguir desarrollando este tema tan necesario y bueno, esperemos que Dios mediante nos puedan seguir acompañando para poder aprender más. Agradecido, Sergio, del espacio, agradecido también la oportunidad de poder hablar de esto y siempre con el único fin de ser de bendición y que el nombre del Señor pueda ser exaltado. Amén.